Dentro de un pozo comenzó una leyenda fascinante que ha ido de boca en boca por toda Europa hasta convertirse en parte de su folclore. Las versiones de dicha historia son demasiadas, sin embargo todas coinciden en dos cosas: la característica inusual en la piel que los dos pequeños compartían, y el hecho de que realmente nadie jamás pudo saber con certeza de dónde eran estos dos hermanos. Los niños verdes de Woolpit, como se les ha bautizado a través de los años, son de esos cuentos que hacen dudar a todo aquel que los escucha, si realmente existieron o solo es una historia para atraer turistas. Soy Renevaldo, y esto es Atrapados en el Tiempo. En las afueras de Inglaterra, el pequeño pueblo de Woolpit, situado en Suffolk, fue el protagonista de un misterioso suceso entre los años 1135 y 1154, que hasta el día de hoy nadie ha podido descifrar con certeza lo que realmente pasó. Los protagonistas de la leyenda fueron dos niños pequeños, que eran hermanos, a quienes un día los pobladores encontraron al fondo de un pozo. Sorprendidos y con gran apuro sacaron a los dos infantes de aquel oscuro lugar, y antes de poder preguntar qué era lo que hacían atrapados en el fondo del pozo, los pueblerinos se quedaron sorprendidos por la apariencia de aquellos dos. Hermana y hermano compartían una singular piel color verde. Pero eso no era lo único extraño en ellos, puesto que también al tratar de comunicarse con sus salvadores, pronto se dieron cuenta que había una barrera de idioma. Si bien los habían encontrado atrapados en los llamados pozos de lobos, que servían para evitar que las manadas se comieran al ganado, era bastante obvio que ninguno de ellos pertenecía a los alrededores del pueblo, por la vestimenta maltratada y el idioma tan peculiar con el que trataban de entablar una conversación. La lengua con la que ambos niños intentaban comunicarse era completamente desconocida para los lugareños, ya que esta no se trataba de un idioma terrestre como el inglés, español, francés, alemán o alguna otra lengua africana de la cual hayan tenido conocimiento. Al ver que no solo se encontraban con un aspecto extraño y mayormente desorientados, los habitantes también pudieron observar que aquellos niños estaban desnutridos, por lo que decidieron llevarlos al centro del pueblo para ayudarlos. Alojados en la pequeña ciudad en la casa de un hombre, Richard de Kane, los vecinos prepararon una gran variedad de comida, al no saber qué era lo que les gustaba. Pero para sorpresa de todos, ninguno de los dos rescatados probaron bocado alguno de los deliciosos manjares que había frente a ellos. No fue hasta que alguien apareció con un poco de soja y frijoles que los niños comieron. Richard, quien ahora se había convertido en su salvador, dándoles alojamiento y comida, fue quien poco a poco los introdujo a la sociedad, enseñándoles las costumbres del pueblo. Pasando el tiempo, los niños se fueron adaptando, y al ir aceptando la comida local cada día más, su piel característica de tono verdoso empezó a cambiar hasta llegar a un color pálido. Aunque su exterior se veía diferente, el problema de comunicación persistía, puesto que nadie podía entenderles, sin importar la barrera lingüística. Ambos niños fueron bautizados y dotados de nombres nuevos. Todo pintaba ir bien para los dos foráneos, hasta que de pronto el niño más pequeño cayó enfermo, y sin saber la causa al poco tiempo, pasó a mejor vida. La hermana, quien logró adaptarse a la perfección con el paso de los años, aprendió el idioma y por fin pudo revelarle al mundo la verdadera historia de su origen. La joven de nombre Agnes, quien por mucho tiempo trabajó como criada en la casa de Kane, hasta que contrajo matrimonio con un joven acaudalado para posteriormente formar una familia, relató que su hogar se llamaba San Martín, donde la gente tenía el mismo color verdoso en la piel y el sol nunca brillaba, pues este lugar se encontraba rodeado de cuevas gigantescas y un gran río que separaba su tierra de origen con otra, en donde la luz jamás se ocultaba. Agnes habló sobre el día en que los habitantes la hallaron en aquel pozo y contó que aquella tarde se encontraba cuidando el ganado de su padre junto con su hermano, hasta que escucharon un fuerte ruido. Dejando atrás el ganado de su padre para poder seguir aquel sonido, Agnes y el pequeño caminaron por las grandes cuevas y los pasadizos que se encontraban a su alrededor,
y después de 2 días ambos infantes visualizaron una gran luz, llegando así a la superficie de la Tierra. Agnes aseguraba que intentaron regresar varias veces, pero no encontraron salida alguna del Pozo del Lobo, por lo que decidieron esperar a que alguien los hallara. En otra versión se cuenta que la historia sobre cómo terminaron en el fondo del pozo la relató su hermano, quien aprendió a hablar inglés mucho antes de fallecer. Pero aunque, como bien mencionamos, existen diferentes versiones, estas fueron registradas por 2 grandes historiadores de la época medieval. Las obras escritas en latín por William Network, con el título Historia Renum Angelicarum, publicada en 1189, y Crónicas de Inglaterra, de Ralph Coggeshall, publicada en 1220, recolectan los testimonios de los habitantes del pueblo Woolpit sobre esta leyenda. La obra más relevante por su extensión sobre esta historia sería por parte de William, quien fue un clérigo historiador del siglo XII, siendo él uno de los principales autores en la historia medieval, abarcando los reinados desde William el Conquistador hasta Ricardo Corazón de León, periodo de 1066 a 1198. Esta obra con 5 volúmenes documenta los hechos y testimonios sobre los niños de Woolpit, tomando como referencia principal a aquellos que los encontraron por primera vez en el Pozo del Lobo. Gracias a tantos relatos por parte de los habitantes, el historiador aclaró para él que ese extraño capítulo en la época del rey Esteban realmente había sucedido, plasmando en su libro la frase: «Me tengo que rendir ante el peso de tantos testigos y de tal calidad». Por otra parte, Ralph, al hacer su obra, reunió de manera cronológica los testimonios de los presentes, haciendo que los expertos al estudiar su obra concordaran de que las tachaduras y correcciones realizadas en el mismo libro por el mismo autor demuestra que Coggeshall no solo investigó dichos datos, sino que también se dio a la tarea de verificar cada uno de ellos. Ambos autores y varios expertos coinciden que la verdadera historia fue contada por Agnes y no por su hermano, al igual que aquel sonido extraño y fuerte que los llevó a alejarse de su hogar. Era solo el repiqueo de las campanas de la abadía Bury St. Edmunds, que está ubicada a 15 kilómetros de Woolpit. Mientras que el color tan extraño que portaban en la piel se justifica por los médicos como un padecimiento debido a clorosis, antiguamente llamada como enfermedad verde, que es una rara condición causada por la anemia, y su principal característica es el pintar partes de la piel de ese tono. Pero también los expertos aseguran que dicha afección no deja la piel completamente verde como los niños la tenían, sino que ésta solo deja una leve pigmentación a forma de manchas por todo el cuerpo. Respecto al idioma desconocido, los historiadores han teorizado que era flamenco, una variedad del idioma holandés hablado en la región del norte de Bélgica y el sur de Holanda. Sin embargo, dicha explicación tampoco es lógica, ya que en el siglo XII había rutas importantes de comercio marítimo que unían con Inglaterra. Por lo tanto, muchas personas de Woolpit también podrían haber reconocido la lengua. A pesar del paso de los años y las investigaciones que se han realizado alrededor de esta leyenda, aún no se ha hallado alguna prueba concreta que refute la creencia de la existencia de estos 2 niños o que la compruebe. Agregando un poco más de misterio a su historia, los niños verdes de Woolpit han sido un referente y un relato fascinante a lo largo de Europa. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el tiempo.